Muy bien, hermanos, en esta hora vamos a continuar con lo que esta mañana a la primera hora estábamos diciendo. Vamos a continuar así. Habíamos llegado en esta mañana hasta el momento en que Caín y Abel presentaron su ofrenda. Y hemos visto que uno aceptó el plan de salvación y el otro no. Ahora tenemos, más adelante tenemos ¿a quién? A Noé. Aquí tenemos a Noé. Vamos a dar lectura al libro de Génesis, capítulo 8, el verso número 20. Y esto ya es después del diluvio. Génesis capítulo número 8, el verso número 20. Cuando Noé salió del arca, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Dice en Génesis 8:20, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Aquello que Dios había hecho, le había dicho a Adán, tenemos que Abel lo hizo y se presentó de manera correcta. Luego tenemos a quién, a un personaje, Noé, que después del diluvio y cuando ya el Señor abrió la puerta del arca y salió del arca, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Levantó un altar, edificó un altar. Y sobre ese altar, ¿qué hizo? Sacrificó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto al altar. Verso número 21. Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, vemos que Noé está haciendo lo que Dios ha ordenado que se debe de hacer. Ha levantado un altar y sobre ese altar ha presentado a todo aquello que simboliza a Cristo. Y hemos leído esta mañana y vamos a releer en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 90, el párrafo 0, que decía así, hablando de Satanás, veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esta comunión. Representó falsamente a Dios y así como los ritos que señalaban al Salvador. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como un ser que se deleitaba en la destrucción. Los sacrificios que debían revelar su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Entonces, ¿a qué se dedicó Satanás? A interceptar, a pervertir lo que Dios había trazado como plan de salvación. Vamos a ver cómo es que ese sistema fue pervertido. Vamos a dar lectura al libro de Génesis capítulo número 11. Los versos 1 al 3. Génesis capítulo 11 de los versos 1 al 3. Vamos a dar lectura a ese texto bíblico. Dice, y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces tenemos a los constructores de la Torre de Babel. Vamos a dar lectura junto con Génesis 11, hablando de estos constructores de la Torre de Babel. Vamos a leer el libro Patriarcas y Profetas, la página 114, el párrafo 1. Porque, ¿qué dijo Satanás? Que va a pervertir y va a interceptar toda comunión posible con Dios. Vamos a dar lectura al libro Patriarcas y Profetas, la página 114, el párrafo 1. Los constructores de la Torre de Babel habían manifestado un espíritu de murmuración contra Dios. En vez de recordar con gratitud su misericordia hacia Adán y su bondadoso pacto con Noé, se habían quejado de su severidad al expulsar a la primera pareja del Edén y a destruir el mundo mediante un diluvio. Pero mientras murmuraban contra Dios, calificándolo de arbitrario y severo, estaban aceptando la soberanía del más cruel de los tiranos. Satanás trató de acarrear menosprecio sobre las ofrendas expiatorias que prefiguraban la muerte de Cristo. Y a medida que la mente de los hombres iba entenebreciéndose con la idolatría, los indujo a falsificar estas ofrendas y a sacrificar sus propios hijos sobre los altares de sus dioses. ¿Qué están haciendo los hombres que vivieron después del diluvio? Los constructores de la Torre de Babel están levantando altares a sus ídolos. Y en esos altares, ¿qué están sacrificando? Están presentando sacrificios humanos y a sacrificar sus propios hijos sobre los altares de sus dioses. A medida que los hombres se alejaban de Dios, los atributos divinos, la justicia, la pureza y el amor, fueron reemplazados por la opresión, la violencia y la brutalidad. ¿Qué hicieron los hombres que vivieron después del diluvio? Están inspirados por Satanás. ¿Qué están haciendo? Están pervirtiendo el sistema de culto que Dios había establecido. ¿Qué están presentando? Están presentando en sacrificio a sus propios hijos. ¿Para qué? Para apaciguar la ira de un Dios ofendido, que ellos decían así. Ahora, esto es pervertir el sistema que Dios ha establecido. Es verdad que Cristo como hombre iba a morir, pero iba a morir un ser que iba a estar libre de la mancha del pecado. Un ser santo, libre de la mancha del pecado, un ser que era obediente, y los hijos de los adoradores, de los constructores de Babel, eran igual que Adán, no tenían capacidad para amar. Y ellos estaban ya inspirados por Satanás, estaban presentando sacrificios humanos, queriendo falsificar aquello que en el futuro iba a ser, que Cristo iba a venir como hombre, iba a presentarse él en sacrificio para satisfacer la demanda de Romanos capítulo número 6, 23 o Génesis 2, 17. Entonces aquí estamos viendo que el rito ya está, ¿qué cosa?
pervertido. Dios no le dijo a Adán: ahora cuando tú engendres un hijo, a ese tu hijo lo vas a presentar o me vas a presentar en sacrificio. Pero como Satanás está trabajando con ellos para pervertir la escritura, ¿a qué les indujo? A presentar sacrificios humanos, a fin de satisfacer la ira de un Dios ofendido. Pero Dios no aceptó. Y aquí dice: a medida que los hombres se alejaban de Dios, a medida que la mente de los hombres iba entenebreciéndose con la idolatría, los indujo a falsificar estas ofrendas y a sacrificar sus propios hijos en los altares de sus dioses. Entonces, esto es lo que Satanás les indujo a hacer a la gente, a sacrificar ¿a quiénes? A sus hijos, en lugar de sacrificar el cordero, que es símbolo del que había de venir. Después de esto, tenemos ¿a quién? Tenemos Génesis capítulo número 12, el verso 7. Vamos a dar lectura a Génesis capítulo 12, el verso 7. Cuando ya Abraham ha dejado a su parentela y ahora está habitando en la tierra de Canaán. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo Abraham, que ha entendido el plan de la salvación? Levantando un altar y sacrificando lo que era símbolo del que había de venir. Está haciendo lo que Dios ha establecido. Y hemos avanzado mucho con Abraham. Ahora estamos viendo que Abraham, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo que Dios ha establecido. Y aquí vamos a poner, seguimos con Abraham, Génesis capítulo número 17, 1 al 14, donde Dios va a aumentar ¿qué cosa? El rito de la circuncisión. Rito de la circuncisión. Va a aumentar el rito de la circuncisión. Y la orden era que va a circuncidar a todo varón, a todo niño que nace, como a la edad de 8 días. Génesis 17, 12 dice: a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces, ya ayer habíamos considerado que Dios con Abraham va a aumentar, aparte del altar del cordero, va a aumentar el rito de la circuncisión. El rito de la circuncisión. No como método de salvación, sino como una señal de que ellos estaban dedicados y consagrados a Dios. El rito de la circuncisión. Pero más adelante, vamos a poner así. Génesis capítulo número 22, el verso número 18. Vamos a dar lectura a Génesis capítulo número 22. Pero antes de leer el verso número 18, vamos a leer el verso 1 y el verso 2.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hemos leído Génesis capítulo 22, los versos 1 y 2. O sea, ¿por qué Dios le está pidiendo a Abraham que presente un sacrificio humano? ¿Qué estaban haciendo los constructores de la Torre de Babel? Presentando sacrificios humanos. Presentando sacrificios humanos para apaciguar. Pero ahora, ¿por qué Dios le está diciendo a Abraham que presente a su hijo en sacrificio, un sacrificio humano? O sea, es importante que entendamos por qué Dios le está diciendo eso a Abraham. Dios, cuando le sacó a Abraham, le separó a Abraham de su parentela, cuando Dios le separó a Abraham de su parentela, en Génesis capítulo 12, vamos a dar lectura de los versos 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios, ¿qué le había dicho a Abraham? Voy a hacer de ti una gran nación. Pero después de que salieron de Egipto, de Padán Aram a la tierra de Canaán, ya habían transcurrido algunos años. Sara era una mujer estéril. Sara era una mujer estéril. Dice en el verso 4 de Génesis 12: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham. Abraham tenía ¿cuántos años cuando salió de Harán? 75 años. ¿Y Dios qué le había dicho? Que va a hacer de él una gran nación. Dios le había dicho que va a hacer de él una gran nación. Y Sara era estéril. Ya pasaron algunos años y no se cumplía la promesa que Dios le había dicho que iba a hacer de Abraham una gran nación. En Génesis 12, o sea, tenemos que ver por qué Dios le está pidiendo a Abraham que presente a su hijo en sacrificio, un sacrificio humano. Lo mismo que practicaban los adoradores de la tierra de los constructores de la Torre de Babel. Entonces, va a haber una sequía y por causa de esa sequía, Abraham va a dejar la tierra de Canaán y va a ir a Egipto. Y cuando él va a ir a Egipto, ¿qué le va a decir Abraham a Sara? Vamos a leer qué le va a decir Abraham a Sara. Dice en Génesis 12, 11. El 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá.
porque era grande el hambre de la tierra. ¿Qué pasó? Había, ¿qué cosa? Hambre, sequía, no había producción de la tierra. Entonces Abraham toma la decisión de ir a Egipto. Y cuando él va a ir a Egipto, ¿qué le va a decir Abraham a Sara? Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. 12. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti preservarán la vida. 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué le está diciendo Abraham a Sara? No vas a decir que soy tu esposo, porque si tú dices que soy tu esposo, me van a matar. Y tú, como eres una mujer de hermoso aspecto, a ti te van a preservar la vida, pero a mí me van a matar. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Estaba mintiendo. O sea, vamos a decir, es una mentira a medias. ¿Por qué es una mentira a medias? Porque efectivamente Sara era su media hermana. Efectivamente, Sara era su media hermana. Dice en Génesis capítulo 20, el verso 12, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Era verdad que eran medios hermanos, pero la relación que existía entre Sara y Abraham no era de hermanos, era de esposos. Entonces, Abraham estaba mintiendo al decir que no era su esposa, porque en realidad era su media hermana. Pero ¿qué no está haciendo Abraham? No está ejercitando fe en la palabra de Dios. Porque él, ¿qué tenía que hacer? Ejercitar fe en que ese Dios que le llamó primero de Ur de los Caldeos a Padán Aram, y de Padán Aram le está llevando a la tierra de Canaán, él lo iba a guardar, lo iba a proteger. Entonces, efectivamente, vamos a leer en Génesis 12, 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer, que la mujer era hermosa en gran manera. Sara ha debido ser una mujer demasiadamente hermosa, ¿no? También la vieron los príncipes de Faraón y alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces, verdaderamente Sara ha debido ser demasiadamente hermosa, que los egipcios, el pueblo, le miró a Sara con tanta hermosura, pero también los príncipes de los egipcios. Y los príncipes fueron y hablaron delante del faraón y dijeron: hay una mujer que es hermosa. ¿Qué ordenó el faraón? Tráiganle. ¿Para qué? Para que sea su mujer. Dice: e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Aquí vemos que Abraham, él fracasó, mintió
y negó la verdadera relación que había entre Sara y Abraham. Pero no solamente fue el fracaso de Abraham, porque también fracasó Sara, porque Sara tendría que haberle dicho, no, yo no voy a decir eso, porque yo soy tu esposa y el Dios que te ha mandado, que te ha dicho que dejes Ur de los Caldeos y te ha dicho que dejes Padán Aram, Él te va a guardar, nos va a guardar. De manera que no solamente la culpa era de Abraham, sino también de ¿quién? De Sara. Entonces tenemos aquí un fracaso de Abraham. Cuando él va a bajar a la tierra de Egipto. Entonces, vamos a leer otra falla del hombre Abraham. Cuando el hombre Abraham nuevamente va a haber una sequía en la tierra de Canaán, ¿qué va a hacer? Abraham nuevamente va a salir. Va a ir esta vez a la tierra dice en Génesis capítulo 20, el verso 1, y partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. ¿Qué está volviendo a hacer Abraham? Está volviendo a negar la relación que existía entre él y Sara. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces el rey de la tierra de Gerar, ¿qué hizo? Le vio tan hermosa a Sara, le dice, no, venga acá. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, es mi hermana. ¿Qué está haciendo? Está volviendo a mentir. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Faraón, el rey Gerar, ¿qué iba a hacer? Iba a acostarse con Sara. Estaba su plan así. Ahora Dios interviene y le dice, si tú haces algo a esa mujer, eres hombre muerto, porque eres casado. Y el rey le va a decir a Abraham que se vaya. Y Abraham, ¿qué va a decir? A la verdad es también mi hermana, hija de mi padre, mas no es hija de mi madre, y la tomé por mujer. Otro fracaso de Abraham. Pero también tenemos el otro fracaso de Abraham. El otro fracaso de Abraham, cuando Sara, viendo que pasaba el tiempo y no hay el hijo que Dios ha dicho que van a tener, Sara, ¿qué le dice a Abraham? Génesis capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió y vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Sara le está diciendo, soy estéril, el hijo que Dios ha dicho que va a venir. Si cuando yo estaba menstruando no venía, ahora que ya no estoy menstruando, peor. No hay esperanza. Entonces, ¿qué le dice? Aquí yo tengo a mi esclava, y con esa esclava tú te vas a acostar. Y Abraham
¿Qué no hizo? No consultó a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Se consultó a sí mismo. Y aceptó la propuesta ¿de quién? De Sara. Y al hacer eso, ¿qué estaba haciendo Abraham? Pecando contra Dios y haciendo vituperar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Agar se vio embarazada, ella le provocaba a Sara, le mostraba su embarazo, ¿no? Así, así. Y Sara no va a aguantar. Sara le va a mandar y le va a decir, váyase, que se vaya. Entonces, dice en Génesis capítulo 16, el verso 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti y yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te parezca, lo que bien te parezca. Y Sarai la afligía y ella huyó de su presencia. Entonces, embarazada va a huir Agar. El verso 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y él dijo, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, Dios le promete que va a haber mucha descendencia de el hijo que ella va a tener. Pero después de eso, Agar, ella va a pensar que ahora su hijo va a ser heredero de la promesa y heredero de todas las riquezas que tenía Abraham. Y en esa circunstancia, ahora Dios se le va a aparecer a Abraham, y le va a decir que va a tener un hijo, que ese hijo debe nacer de Abraham y Sara. Y esa promesa está en Génesis capítulo 18, cuando le va a decir que va a tener un hijo, que ese hijo va a ser el hijo de la promesa. Dice, entonces, vamos a leer el verso número 9, Génesis 18, 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Qué le hace la promesa de que va a tener realmente un hijo? Que el hijo debe nacer de Sara y Abraham.
Sara era ¿qué? Era libre. El hijo que debía de nacer debía de ser libre. Agar, que era esclava, y el hijo que nació era esclavo, no era libre. Y el hijo de la promesa tiene que ser libre. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y en Génesis capítulo número 21, verso 1, dice, visitó Jehová a Sara como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, porque le dio luz a Sara, Isaac. Y circuncidó Jehová a Abraham su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. El verso número 8 de Génesis 21 dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Dice en el verso número, por tanto dijo, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ismael se estaba burlando ¿de quién? De Isaac, se hacía la burla. Y dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. ¿Qué hace Sara? Le pide a Abraham que lo despache ¿a quién? A Sara y a su hijo Ismael. Esta fue una prueba dura ¿para quién? Para Abraham. ¿Cómo es que va a despachar a su hijo, a quien él había aprendido a amarle? Pero ahora, Dios, ¿qué le va a decir a Abraham? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, porque Ismael era esclavo. Su madre era esclava y nació esclavo. El hijo de la promesa tenía que ser libre, no debía de ser esclavo. Entonces aquí tenemos que cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, Abraham bajó a Egipto. ¿Y qué hizo en Egipto? Negó la relación que existía entre Sara y Abraham. Mintió, negó la relación que había. Después va a aceptar la sugerencia de Sara. No consultó a Dios. Él fracasó al hacer caso ¿a quién? A Sara. Al no esperar que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios va a intervenir para que se haga. Número 3. Nuevamente hay sequía en la tierra de Canaán y ahora Abraham va a ir a la tierra de Gerar. Y nuevamente va a negar la relación que existía entre ¿quién? Entre Abraham y Sara. Va a negar. Y va a decir que era su hermana. Y esta circunstancia estaba siendo manejado por Satanás. Porque Satanás dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser un hombre justificado? No puede ser un hombre justificado. Dice en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 141, párrafo 1, Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó que Dios cumpliese
su palabra en su oportunidad y a su manera. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios. ¿Qué no hizo Abraham? Esperar el tiempo en que Dios iba a cumplir su promesa. Él se adelantó y al adelantarse pecó contra Dios. Pensando que era imposible que se diera un hijo en su vejez, Sara sugirió como plan mediante el cual se cumpliría el propósito divino, que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. Entonces se acabó la paz del hogar. Y ahora Sara le va a decir que se vaya. Pero cuando le va a decir que se vaya, ahora Satanás le estaba acusando a Abraham. Y le estaba acusando para decir que él en realidad no era un hombre que estaba aceptando y siendo justificado. Entonces, por esta razón, ¿qué le va a decir Dios a Abraham? Cuando hubo sequía en la tierra de Canaán, Abraham fue probado. Pero no le dijo a Dios, Señor, ¿será que tengo que ir a Egipto? No le dijo. Cuando Sara le está diciendo, acuéstate con mi sierva, tampoco le consultó. No le consultó. ¿Qué más? Si la mujer le está autorizando a acostarse con otra mujer, mejor no. Y él aceptó sin consultar a Dios. Hubo otra sequía y él fue de nuevo a la tierra, ya no a Egipto, sino a Gerar. ¿Pero le consultó a Dios? No, no le consultó. Él fue de su propia cuenta. Pero Satanás era el que estaba detrás de todo eso. Ahora Satanás estaba acusándole a Abraham. ¿Y qué va a hacer Dios? Le va a someter a otra prueba a Abraham. ¿Cuál es esa prueba? Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora Abraham va a ser sometido a una prueba final. Pero antes de que Abraham sea sometido a esta prueba final, ¿qué le dijo Sara? Esta mujer y su hijo no va a tener parte ni herencia con mi hijo. Despáchele, bótele. ¿Y qué dijo Dios? Abraham. Ahora Abraham sí le consultó a quién, a Dios, para ver si tenía que echarle a Sara y a su hijo. A Agar y a su hijo. ¿Y qué le dice Dios? Mándele. Porque no es el hijo de la promesa. Mándele. Pero le va a decir que le va a bendecir también a ese hijo. ¿No? Entonces, ahora cuando Dios le ordena a Abraham que presente a su hijo en sacrificio, esta era una prueba que presenta a Isaac, al hijo de la promesa, que presente en sacrificio. Ahora Abraham quiere consultarle a Sara. Pero Sara, ¿qué le iba a decir? ¿Te has vuelto loco? No. Tú no vas a llevar a mi hijo.
no vas a llevar. Dice en la página 144, el párrafo 1, la última parte, pero Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. ¿Qué había hecho Dios? Había reservado una última prueba, la última y la más aflictiva prueba. Dice en la misma página 144, el párrafo 3, dice, por obedecer con fe, Abraham había abandonado su país natal, Padán Aram. Primerito, Ur de los Caldeos para ir a Padán Aram. Después de Padán Aram para ir a Canaán. Él hizo eso por la fe. Dice, había dejado atrás las tumbas de sus antepasados y a la patria de su parentela. Había andado errante como peregrino por toda la tierra que sería su heredad. Había esperado durante mucho tiempo el nacimiento del heredero prometido. Por mandato de Dios había desterrado a su hijo Ismael. Y ahora que el hijo a quien había deseado durante tanto tiempo entraba en la edad viril, 20 años. Isaac ya tiene 20 años. Y el patriarca parecía estar a punto de gozar de lo que había esperado. Se hallaba frente a la prueba mayor que todas las demás. Porque ahora, ¿qué le dice Dios? Toma a tu hijo Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moria y preséntalo en sacrificio. Dice, ahora si le presenta a su esposa que Dios le ha dicho tal cosa, va a ser catastrófico. Dice en la página 145, ahora, ¿quién está interesado para que Abraham no cumpla esta orden? Vamos a leer. Página 145, párrafo 1. Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, pues la ley mandaba, no matarás. Y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. ¿Qué le estaba diciendo Satanás? Dios ha dicho no matarás. Tú has escuchado mal, has escuchado mal. Abraham salió de su tienda y miró hacia el sereno resplandor del firmamento despejado y recordó la promesa que se le había hecho casi 50 años antes, a saber, que su simiente sería innumerable como las estrellas. Si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac, ¿cómo podía ser muerto? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que su descendencia iba a ser. Dios le dijo a Abraham, sale afuera, era de noche, y mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Pero ahora Dios le está diciendo que le quite la vida a Isaac. Entonces, ¿cómo se va a cumplir esa promesa si es que muere él? Abraham estuvo tentado a ceder, estuvo tentado a creer que se engañaba. Dominado por la duda y la angustia, se postró de hinojos y oró como nunca lo había hecho antes, para pedir que se le confirmase si debía de llevar a cabo o no este terrible deber. Recordó a los ángeles que le enviaron para revelar el propósito de Dios acerca de la destrucción de Sodoma y que le prometieron este mismo hijo Isaac. Fue al sitio donde varias veces había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos allí, otra vez y recibir más instrucción. Pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Parecía que las tinieblas habían cercado, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas.
Aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse. La luz del día se aproximaba y debía ponerse en marcha. Dice en la página, está orando Abraham. ¿Hay respuesta a su oración? No hay respuesta a su oración. No hay respuesta a su oración. Aunque él estaba orando, pero no hay respuesta a su oración. No hay el ángel que le diga, no hay Dios que le diga no. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Aquí dice, aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse. La luz del día se aproximaba y debía ponerse en marcha. Abraham regresó a su tienda, fue al sitio donde Isaac dormía profundamente, el tranquilo sueño de la juventud y la inocencia. Durante unos instantes el padre miró el rostro de su amado hijo y se alejó temblando. Fue al lado de Sara, quien también dormía. Debía despertarla para que abrazara a su hijo por última vez. Debía de comunicar la exigencia de Dios. Anhelaba descargar su corazón compartiendo con su esposa esta terrible responsabilidad, pero se vio cohibido por el temor de que ella le pusiera obstáculos. Isaac era la delicia y el orgullo de Sara. La vida de ella estaba ligada a él y el amor materno podría rehusar el sacrificio. Sara no iba a permitir que Abraham le lleve a su hijo. Por lo tanto, no le despertó ¿a quién? A Sara. 146:1. Abraham por último llamó a su hijo y le comunicó que había recibido el mandato de ofrecer un sacrificio en una montaña distante. A menudo había acompañado Isaac a su padre para adorar en algunos de los distintos altares que señalaba su peregrinaje. De modo que este llamamiento no le sorprendió y pronto terminaron los preparativos para el viaje. Se alistó la leña, se la cargó sobre un asno, acompañados por 2 siervos principiaron el viaje. ¿Qué hizo Abraham? Ni le va a decir a Sara, ni le va a decir a Isaac, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que te presente a ti en sacrificio. No le va a decir. Solamente le va a decir, Dios me ha ordenado que presente un sacrificio allá lejos. Vamos. Entonces ellos se preparan. Dice, padre e hijo caminaban el uno junto al otro en silencio. El patriarca, reflexionando en su pesado secreto, no tenía valor para hablar. Pensaba en la amante y orgullosa madre, en el día en que él habría de regresar solo donde ella estaba. Sabía muy bien que al quitarle la vida a su hijo, el cuchillo heriría el corazón de ella. Página 146, párrafo 3. Aquel día, el más largo de la vida de Abraham, llegó lentamente a su fin. Mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración, todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniese a decirle que la prueba era ya suficiente, que el joven podía regresar sano y salvo a su madre. Pero su alma torturada no recibió alivio. ¿Qué hizo? Siguió orando para ver si Dios iba a ratificarle la orden, pero no hubo respuesta. Pasó otro largo día y otra noche de humillación y oración, mientras la orden que lo iba a dejar sin hijos resonaba en sus oídos. Ahora Satanás no quiere que Abraham cumpla esa orden. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole dudas e incredulidad.
Pero Abraham rechazó sus sugerencias. Cuando se disponían a principiar la jornada del tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, vio la señal prometida. Porque ¿qué le dijo Dios? Vaya a la tierra de Moria, yo te voy a señalar un lugar. Y en ese lugar que te voy a señalar lo vas a presentar en sacrificio a Isaac. Y apareció la señal. Dice, vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moria, y comprendió que la voz que le había hablado procedía del cielo. Ahora sí, se apagó cualquier duda que había. Ahora tiene que obedecer entonces. Ni aun entonces murmuró Abraham contra Dios, sino que fortaleció su alma espaciándose en las evidencias de la bondad y la felicidad de Dios. Se le había dado este hijo inesperadamente, y el que le había dado es precioso regalo. No tenía derecho a reclamar lo que es suyo. ¿Qué dice Abraham? Dios me dio este hijo inesperadamente. Es un regalo. Dios me regaló. Ahora, el que me dio este regalo, ¿acaso no tiene derecho a demandar lo que es suyo? Entonces su fe les repitió la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Una descendencia incontable, numerosa como la arena de las playas del mar. Isaac era el hijo de un milagro y no podía devolverle la vida el poder que le había dado. ¿A qué conclusión llegó Abraham? Que él lo va a matar mismo, ¿no? Lo va a matar. Y el poder que le dio a Isaac, él dice, Dios le va a devolver la vida. Le va a devolver la vida. Mirando más allá de lo visible, Abraham comprendió la divina palabra, considerando que aún entre los muertos Dios podía resucitarle. ¿A qué conclusión llegó Abraham? De que Dios podía devolverle la vida. Dice en Génesis capítulo 22, el verso número 5. Entonces dijo Abraham, voy a leer el verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos, cuando vio la señal. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué está haciendo Abraham? Ejercitando la fe. Él dice, si Abraham no hubiera ejercitado la fe, él hubiera dicho a los siervos, yo y el muchacho vamos hasta allí. Adoraré y volveré. ¿Pero qué dice? Yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos. ¿Qué está haciendo Abraham? Ejercitando fe en la palabra de Dios. Él está ejercitando fe en la palabra de Dios, que aunque él le quite la vida a su hijo, Dios le iba a devolver la vida. Y Abraham tenía la certeza de que él va a volver juntamente con su hijo Isaac. Está haciendo ejercicio de la fe, que antes no había ejercitado. Porque cuando Sara le está diciendo, le estaban preguntando a los egipcios, ¿es tu mujer? Él tenía que haber ejercitado la fe y haber dicho, sí, es mi esposa. Pero el Dios que me ha llamado me va a defender si ustedes quieren hacerme algo. Pero no, el miedo le hizo perder, le hizo accionar como no tenía que accionar. Y cuando Sara le dice, acuéstate, ¿qué hizo? Se consultó a sí mismo. Estaba viendo
su carnalidad. No pensó, no ejercitó fe en la palabra de Dios. Pero ahora sí, él está ejercitando fe en la palabra de Dios. El verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron juntos, ambos juntos. Ahora va a venir otra pregunta terrible para Abraham. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué le dice Isaac? Padre, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero no hay el cordero, no hay el cordero. Y Abraham no podía decirle en ese momento: tú eres el cordero. No le podía decir, ¿no? Y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice el verso 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Cuando ya llegaron al lugar, cuando ya estaban en el lugar, dice en la página 147, el párrafo número 2, dice: en el sitio indicado construyeron el altar. ¿Está participando quién? Isaac en la construcción del altar. Y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. ¿Por qué Isaac no ofreció resistencia? ¿Por qué no ofreció Isaac resistencia? En la página 151, el párrafo 1, dice: los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. ¿Qué era hijo? ¿Qué era Isaac? Un hijo sumiso. Él nunca discutía las órdenes que su papá le daba. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. Esta prueba era peor que la que se le dijo a Adán. Si Isaac no hubiera sido un hijo sumiso, vamos a pensar, ¿no? Abraham, 120 años. Isaac, 20 años. ¿Quién va a correr como gacela? ¿Abraham o Isaac? Isaac. Y Abraham así hubiera querido correr, no hubiera podido ir detrás de Isaac para presentarle en sacrificio. ¿Por qué Isaac aceptó lo que su padre le estaba diciendo? Porque él era un hijo sumiso. Era un hijo sumiso. Dice: habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llevado a dar su vida en holocausto a Dios. ¿Qué está diciendo Isaac? Es un olor que yo se ha presentado en holocausto a Dios.
pero Dios no puede aceptar un sacrificio de un humano pecaminoso. Dice, con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó a sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. ¿Qué le hizo Isaac? Ofreció su mano. Amárrame. Para que no escape, ¿no? Dice en la 148, párrafo 1, por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas, se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente su brazo es detenido. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo. Abraham, Abraham, contesta enseguida, heme aquí. De nuevo se oye la voz. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, ya que conozco que tú temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Y qué le dijo cuando Isaac le preguntó, Padre, aquí la leña y el fuego, pero no hay el cordero? ¿Qué le dijo Abraham? Dios se proveerá. Efectivamente, Dios proveyó un sustituto. 148, párrafo 2. Entonces Abraham vio un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal. Y enseguida trajo la nueva víctima y la ofreció en lugar de su hijo. Lleno de felicidad y gratitud, Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar sagrado y lo llamó Jehová Yiret, o sea, Dios, Jehová proveerá. ¿Cuál es la enseñanza que Dios quería que Abraham aprenda? Dice que Dios no acepta un sacrificio de un humano pecaminoso. ¿Y qué hizo Dios con Abraham en esta circunstancia? Y hace rato habíamos dicho que Satanás estaba acusándolo, ¿no? Voy a leer en la página 150, el párrafo número 4. El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para beneficio de las generaciones, de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de los otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de redención, es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de las bendiciones. ¿Quién estaba acusándole a Abraham? Satanás. ¿Qué le estaba diciendo? No, ese no puede merecer la bendición, no puede merecer la justificación porque ha mentido, ha negado a Sara 2 veces. Además de eso, ha aceptado que se acueste con Agar. Ha violado el voto matrimonial. Ha ido contra tu ley que dice no cometerás adulterio. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta. ¿Para qué Dios le pidió a Abraham que presente a su hijo en sacrificio? En sacrificio, para probar que Dios no puede aceptar una obediencia parcial. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta, para revelar más plenamente el plan de la salvación.
¿Qué demostró Abraham en este acto? Obediencia perfecta. No murmuró contra Dios. No murmuró para nada contra Dios. En la página 150, el párrafo 2, dice: ¿por qué Dios le pidió a Abraham que presente a su hijo en sacrificio? Página 150, párrafo 2. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe por lo que Dios le mandó a sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia que la que le causó al ofrecer su hijo. Cuando Dios le había pedido a él, dice en la página 151, párrafo 2, había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención. Entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía de morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer su hijo en sacrificio, despertó el interés en todos los seres celestiales. Porque ante esos seres celestiales, ¿qué había dicho Satanás? No, Abraham no merece ser aceptado, no merece ser perdonado, porque ha hecho esto, ¿no? Con intenso fervor observaron cada paso dado en el cumplimiento del mandato. Porque él quiso consultarle a ¿quién? A Sara. Quiso que Sara se despida. Pero él que entendió que si hacía eso, Sara le iba a decir: no, estás loco. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó: Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención. Y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. ¿Qué era el carnero? Un sustituto de Isaac, un sustituto de Abraham. ¿Qué necesitamos? Un sustituto. ¿Por qué necesitamos un sustituto? Porque lo único que merecemos es la muerte y la muerte segunda. No merecemos otra cosa. No merecemos otra cosa. Entonces, Dios, ¿qué hizo con esto? Le evangelizó ¿a quién? A Abraham y a Isaac. ¿Qué entendió Abraham? Que estos que sacrificaban seres humanos no puede ser acepto. Porque todo ser humano que se presente en sacrificio es humano pecaminoso. ¿Qué merece? Merece la muerte segunda, no merece otra cosa. Pero el que va a ser sustituto, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser sin mancha de pecado. Tiene que tener obediencia perfecta y perpetua para que pueda presentarse en sacrificio. Entonces, esto que se le exigió a Abraham tenía un objetivo. ¿Evangelizar a quién? A Abraham. Tenía por objetivo evangelizar a Abraham. Y lo evangelizó. Y Abraham entendió ¿qué cosa? Que un sustituto, el que ha de venir, ha de morir en lugar de morir
él. Isaac también fue evangelizado. Entendió que por mucho que él iba a presentarse, porque al final ya estaba dispuesto a ser sacrificado, ¿no? Pero él entendió que eso no le iba a librar a Abraham del pecado, ni tampoco ese sacrificio iba a ser acepto. Entonces ahí estaba el cordero que Dios se proveó, el carnero. ¿Y qué hizo Abraham? Agarró al carnero, lo puso en el altar y lo sacrificó. Y al estar sacrificando a ese sustituto, ¿qué vio Abraham? Le vio a Cristo muriendo en la cruz, en lugar de morir él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que someterle a esta prueba a Abraham? Porque él había fracasado. Porque Satanás le estaba acusando. Porque Abraham no había aprendido a confiar plenamente en Dios. Pero ahora cuando Sara le dice, mándele a esta Agar y a su hijo, porque este no va a tener parte ni heredad con mi hijo, ¿qué hizo Abraham? Consultó a Dios, algo que antes no había hecho. Ahora cuando Dios le dice, preséntale en sacrificio, Abraham sí oró. ¿Qué dice? Que la primera noche, toda la noche pasó en oración y no hubo respuesta. La segunda noche también no hubo respuesta. No hubo respuesta. Pero, ¿qué fue lo que le animó a él para creer? Porque Satanás, ¿qué le estaba diciendo? No. El sexto mandamiento dice, no matarás. ¿Cómo Dios te va a decir que le mates? Si él mismo dice que no debes matar. Pero cuando Abraham al tercer día levantó su ojo y vio a lo lejos, ¿qué cosa? La señal que Dios le había prometido. Entonces ahora sí, su fe se empezó a fortalecerse. Y fue. Por eso es que, ¿qué le dijo a sus siervos? Yo y el muchacho adoraremos, sacrificaremos y volveremos. Ahora él estaba haciendo ejercicio de la fe. ¿Ya? Y de que Dios se iba a proveer de un sustituto. Muy bien. En la página 387, hablando de Abraham, dice así. Página 387, el párrafo 1. Este mismo pacto fue renovado con Abraham. En la promesa, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Cuando hemos leído Génesis capítulo 22, 18, Dios, ¿qué le dice cuando estaba queriendo ya sacrificarle al hijo? Génesis capítulo 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Verso 22. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, Dios está ratificando aquello que Dios le dijo a Adán. Génesis 3, 15. ¿Qué le había dicho Dios a Adán? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahora Dios le está hablando a Abraham ¿de qué? De Génesis 3, 15. En tu simiente. ¿Quién es esa simiente? Vamos a dar lectura una vez más al libro de Gálatas, capítulo número 3, el verso 16. ¿A quién fue hecha primera vez la promesa de la simiente? A Adán.
Ahora, ¿con quién está siendo ratificada? Con Abraham. Por eso aquí dice en el Patriarcas, este mismo pacto le fue renovado a Abraham. ¿Cuál pacto? Después de la caída de Adán, Génesis 3:15. Este mismo pacto fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. ¿Quién es la simiente? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Muy bien. Entonces, ¿Dios qué le dijo a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las gentes. ¿Esa simiente quién es? Es Cristo. Ahora vamos a dar lectura al libro de Génesis capítulo 15, el verso número 13. Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. 14. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Qué le anunció? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te voy a dar la tierra, voy a dar a tu descendencia, voy a dar por heredad la tierra de Canaán. Pero también, ¿qué le dice Dios a Abraham? Tu descendencia va a ser, ¿qué cosa? Esclava. Va a ser esclava. Y allí van a estar esclavos 400 años. Y después de eso yo los voy a sacar. Y van a salir con grande riqueza. Le dijo así, ¿quién? Dios a Abraham. Entonces, tenemos luego a quién. Tenemos aquí, siguiendo, vamos a poner aquí, Éxodo capítulo 1, versos 1 al 5. Cuando Jacob, sus hijos y sus nietos están yendo ¿a dónde? Están entrando en la tierra de Egipto. ¿Y en Egipto a qué van a ser reducidos? A la condición de esclavos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Van a ser reducidos a la condición de esclavos. Ahí la descendencia de Abraham, en cumplimiento de lo que Dios le había dicho en Génesis 15:13, ahora estos hijos están como esclavos. ¿Por cuántos años van a estar? 400 años. ¿De cuántos años había hablado Abraham? De 400 años. Había hablado de 400 años. Y ya cuando va a llegar el tiempo de su liberación, ahora Dios, ¿qué va a hacer? O sea, cuando ya va a llegar el tiempo de su liberación, ¿qué va a hacer? En la tierra de Egipto, cuando están en Egipto, ¿van a ser quién? Moisés. En Éxodo capítulo número 2:1. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y de esto es Amram y Jocabed. ¿Van a ser quién? Van a ser Moisés. Van a ser Moisés. Y Moisés cuando nació Moisés, ¿qué sentencia había? Sentencia de muerte. Sentencia de pena de muerte. ¿Van a ser qué? Moisés, cuando estaba
todo varón que va a nacer tenía que morir. Todo varón que va a nacer tenía que morir. Y en esa circunstancia nació ¿quién? Moisés. Y su madre le escondió hasta la edad de 3 meses. En el verso Éxodo 2:3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, paseándose sus doncellas por las riberas del río. Vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño. He aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces, Dios, que está dirigiendo el curso de los acontecimientos, ¿qué hizo? María sabía que la hija de Faraón cada cierto día pasa por ahí para ir a bañarse, ¿no? Entonces ya le estudió. Ahora le dice: vamos, tienes que hacer así. Y justo está ahí la hija de Faraón y le ve y le sacan de la arquilla. Era Dios el que estaba dirigiendo los eventos. Entonces ahora, ¿qué hace ¿Qué hace la hija de Faraón? Lo va a adoptar a ese niño. Pero le va a entregar a su propia madre. Porque dice en el verso 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso el nombre de Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. ¿Hasta dónde le educó Jocabed a su hijo? Hasta la edad de 12 años. A la edad de 12 años sí o sí tenía que entregarle. Pero ¿qué hizo Jocabed cuando Dios le libró a Moisés de la muerte segura? Patriarcas y Profetas, la página 249, párrafo 2. Dios había oído las oraciones de la madre, su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. ¿Para quién educó Jocabed a Moisés? No para ella, sino para Dios. Estaba segura que había sido preservado para una gran obra. ¿Qué entendió Jocabed? Que si Dios permitió que la vida de Moisés sea preservada, era porque Dios lo había elegido para que haga una gran obra. Y lo educó. Dice, sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y que se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en la instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios, el amor a la verdad y a la justicia. Oró fervorosamente fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría. Y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse, a orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Párrafo 3.
La madre retuvo a Moisés cuanto tiempo pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía 12 años de edad. A la edad de 12 años, Moisés fue entregado a su madre adoptiva y estaba siendo educado para ser el faraón y para ser sacerdote. Estaba siendo educada ¿para qué? Para ser sacerdote. 251, párrafo número 2. De conformidad con las leyes de Egipto, todos los que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a ser miembros de la clase sacerdotal. Y Moisés, como presunto heredero, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. Se responsabilizó de esto a los sacerdotes, pero aunque era muy celoso e incansable estudiante, no pudieron inducirle a la adoración de los dioses. Fue amenazado con la pérdida de la corona y se le advirtió que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea. Permaneció inconmovible en su determinación y no pudo rendir homenaje a otro Dios que el hacedor del cielo y la tierra. Razonó con los sacerdotes y adoradores de los dioses egipcios, mostrándoles la insensatez de su veneración supersticiosa hacia objetos inanimados. Nadie pudo refutar sus argumentos o cambiar su propósito. Sin embargo, por un tiempo su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición, por el favor que le dispensaban tanto el rey como el pueblo. Moisés estaba siendo educado ¿para qué? Para que sea el sacerdote y el faraón. Para que sea el sacerdote y el faraón. Esto es importante entender. ¿Y Moisés qué hacía? Salía a la guerra. Él salía a la guerra. Y cuando él iba a la guerra, ¿cómo volvía? Volvía como ¿cómo se llama? Como alguien que merece la victoria. Entonces, Moisés pensaba que cuando llegue el tiempo de que Dios va a liberar al pueblo de la guerra, de la esclavitud, va a liberarle por medio del uso de las armas. Va a liberarle por medio del uso de las armas. Pero no era esa la manera en que Dios había previsto que sea liberado de la esclavitud. Entonces es importante, por eso es que Moisés va a pensar, cuando él le ve a un egipcio maltratarlo a un hebreo, ¿qué hace Moisés? Lo mata al egipcio y lo sepulta. Al día siguiente vio que el mismo hebreo estaba peleándose con otro. Dice en el comentario bíblico, en la página 31, la columna 1, el párrafo 1. Moisés era un hombre inteligente. En la providencia de Dios se le dio la oportunidad de capacitarse para una gran obra. Fue cabalmente educado como general, porque él tenía que ser el faraón de Egipto. Fue cabalmente educado como general. Cuando marchaba para hacer frente al enemigo tenía éxito y al volver de la batalla todo el ejército le cantaba alabanzas.
A pesar de esto, constantemente recordaba que mediante él Dios se proponía librar a los hijos de Israel. Pero ¿cómo pensaba Moisés que lo va a liberar al pueblo? Por medio del uso de las armas, la fuerza. Pero esa no era la manera que Dios se proponía. ¿Qué cosa? Liberar a esta nación, a la descendencia de Abraham, de la esclavitud. No era por el uso de las armas. Por eso es que cuando él le mata al soldado egipcio, al capataz egipcio, y al día siguiente ve que dos hebreos están peleando, y Moisés, ¿qué le dice? No se peleen. ¿Y qué le dice uno de los hebreos? ¿Qué? ¿Vas a hacer con nosotros igual que hiciste con el egipcio? ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Nos has de matar también? Entonces ahí Moisés, ¿qué entendió? Que corría su vida en peligro, que estaba en peligro. ¿Qué tenía que hacer? Huir. Y él huyó inmediatamente. A la edad de 40 años. Desde 40 menos 12 es 32, ¿no? Durante 32 años estuvo en la escuela, vamos a decir, en la escuela de Satanás, ¿no? Aprendiendo a conquistar reinos por el uso de la fuerza. Estaba en esa escuela. ¿Qué hacía cuando Moisés iba al campo de batalla? Volvía victorioso. ¿Qué hacían los ejércitos de Faraón? ¡Viva, viva! Así, le vitoreaban ¿a quién? A Moisés. Y en su mente de Moisés está eso, que así Dios le va a liberar al pueblo a la nación hebrea, a la nación de Israel de la esclavitud. Pero esa no era la manera en que Dios iba a liberarle a esta nación. Era otra. Y Moisés, ¿qué tenía que hacer? Tenía que desaprender lo que había aprendido. ¿Y huyó a dónde? Dice en Éxodo capítulo 2, el verso número 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Para Moisés no era problema pelearse con otro hombre porque él era general del ejército de Faraón, así que sabía las técnicas de matar. No era problema. Dice, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio, porque estaba vestido de vestimentas egipcias, nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Dios le sacó de esa escuela de Satanás y le va a llevar a su propia escuela. Y le va a enseñar a pastar ovejas. Y al pastar las ovejas, él va a aprender
cómo tiene que tratar a las ovejas. O sea, Dios permitió que él vaya para que desaprenda y aprenda. Y por 40 años estuvo pastoreando ovejas, aprendiendo la función de pastor, aprendiendo la labor de pastor. Porque en las ovejas hay toda clase de ovejas. Hay ovejas que se adelantan y pisotean el pasto y las convierten, a esos pastos los convierte en ya no sirve. Entonces él tenía que saber cómo tratar a las ovejas, cómo tratar a la oveja perniquebrada, a esto, aquello. Y Dios le sacó de esa escuela y le llevó a otra escuela. Le llevó a la escuela de que Dios quiere darle. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Esclava. ¿Y sabes por qué razón? ¿Quieres saber? Bueno, vamos a decir. Abraham era descendiente de Sem. Isaac era descendiente de Sem. Y se casó con una semita. Rebeca era semita. Pero ¿qué había dicho Dios con Noé? En Noé, ¿qué dijo Noé de Cam? Vamos a leer Génesis capítulo número 9, verso 24. Vamos a leer el verso 21, desde el verso 21. Y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. ¿Qué pasó con Noé? Tomó vino, se acostó y el sol le fermentó y se alcoholizó. Y alcoholizado, ¿qué hizo? Agarró su ropa, se quitó, quedó desnudo y estaba así. Y va a venir Cam y le va a ver a su papá en ese estado, y en vez de cubrirlo y guardar silencio, él va a ir y va a publicar a sus hermanos cómo estaba su padre. Dice el verso número 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Y teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué hicieron Sem y Jafet? Esta es una ropa, una sábana. Uno cogió de este extremo y el otro así. Y caminaron así. Y lo cubrieron a su padre. Pero cuando Abraham se va a despertar de su embriaguez, diré Noé, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más, bendito sea Jehová mi Dios, y sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué había predicho? ¿Qué predijo Noé? Que la descendencia de Cam iban a ser esclavos. Vamos, Abraham era descendiente de Sem. Se casó con Sara, descendiente de Sem. Tuvo un hijo, Isaac. Isaac se casó con Rebeca, era descendiente de Sem. Jacob se va a casar, es semita. Se va a casar con Raquel y Lea, que eran semitas. Hasta ahí todo está bien. Se están casando libre con libre, ¿no? Pero
Pero la descendencia de Jacob ya no se van a casar más con semitas, sino con cananeas, que estaban destinadas a ser esclavos. Entonces, todos los hijos de Jacob se casaron con cananeas, raza que estaba destinada a ser esclava. Entonces, ¿por qué ellos llegaron a ser esclavos? Porque no cumplieron el pacto celebrado ¿con quién? Con Abraham. Génesis capítulo 17. No cumplieron el pacto celebrado con Abraham. No casarse con mujer pagana. Porque la pagana adora a los ídolos y va a terminar convirtiéndote en idólatra. Entonces, ellos fueron contra el pacto que Dios había celebrado con Abraham. Se casaron con cananeas, que estaban destinadas a ser esclavas. Y por eso ellos van a terminar siendo esclavos. Van a terminar siendo esclavos. No porque Dios quería, sino porque esa fue su elección de ellos. ¿Hay otra pregunta? Dice que era el orgullo de Sara. Isaac es hijo de la promesa. Y todo aquel que acepte el plan de salvación, siga estrictamente el plan de la salvación, dice en Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si aceptamos el plan de la salvación, ¿qué somos? Hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque Cristo se mantuvo libre. Adán era libre, pero pasó a ser esclavo. Cristo fue engendrado siendo un ser moral libre. Y él no se vendió. ¿Qué dice aquí? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, dice la palabra, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, si aceptamos el plan de salvación, ¿qué somos? Hijos, nos constituimos hijos de la promesa. Herederos según lo que Dios le dijo a Abraham. A ti te daré por heredad la tierra. Muy bien. ¿Qué pregunta quieres hacer? Es un hijo de un milagro. Pero así haya sido el resultado de un milagro, él nació ¿cómo? De un hombre y una mujer pecaminosos. Ya, nació, aunque haya sido un milagro. Dios hizo que un óvulo de Sara sea fecundado por un espermatozoide y resultado, Isaac. Es un hijo de la promesa. Porque ¿qué le dijo Dios a Abraham? Te voy a dar, te voy a multiplicar, vas a ser. Ya, la promesa era que el hijo tenía que nacer de Sara y Abraham. Sara era libre. ¿No dice así en Gálatas capítulo 3 o 4? Vamos a leer. Dice en Gálatas capítulo 4, dice del 21 en adelante. Decidme, los que queréis estar bajo la ley y no habéis oído la ley, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos.
pacto antiguo, pacto nuevo, el cual uno proviene del monte de Sinaí, la cual es los hijos para la esclavitud de este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más sois los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cuándo? Cuando aceptamos a Cristo en todo aspecto. Ahí vamos a ser hijos, nos constituimos hijos de la promesa. Y el que no acepta, nació esclavo y permanecerá esclavo para siempre. Va a morir esclavo y va a permanecer esclavo para siempre. Si quieres ir por el camino de la salvación por las obras, ¿qué estás escogiendo? Estás escogiendo, eres esclavo y estás escogiendo seguir siendo esclavo y morir esclavo. Así nomás es.